Buenos días, mi nombre es Simón Freitas, estudiante de quinto año de Administración, mención Gerencia de Empresas de la Universidad Católica del Táchira. A continuación les presentaré la comparación entre las ordenanzas del municipio San Cristóbal del estado Táchira del año 2020 y la del municipio Iribarren, estado Lara, del año 2019. Es necesario conocer que estas ordenanzas tienen como objeto regular el impuesto sobre las actividades económicas que se ejerzan en jurisdicción de su municipio. Las licencias de actividades económicas. Toda persona natural o jurídica que pretenda ejercer actividades económicas de industria, de comercio, servicios o de índole similar deberá solicitar la licencia de actividades económicas ante la administración tributaria municipal que corresponda. El hecho imponible. El hecho imponible es la acción que marca el nacimiento de una obligación tributaria, es decir, que genera como consecuencia el pago de un tributo. Por ejemplo, en el caso del IVA, el hecho imponible es la entrega de bienes y la prestación de servicios. En cuanto a estas dos ordenanzas, ambas tienen una definición similar en la que refieren al hecho imponible. Esta la definen como el ejercicio habitual de una o varias actividades económicas con fines de lucro. La base imponible es la cantidad que resulta de la medición del hecho imponible y sobre esta se realiza el cálculo de los impuestos a pagar. Ambas ordenanzas coinciden en que la base imponible es el monto de los ingresos brutos efectivamente percibidos durante el periodo o el ejercicio fiscal correspondiente por el desarrollo de actividades económicas. Las deducciones. Ambas ordenanzas consideran como deducción permitida las siguientes: los descuentos efectuados en el ejercicio habitual de comercio, las devoluciones de bienes y anulaciones de contratos, siempre y cuando éstas provengan de operaciones regulares y que el monto se haya tomado en cuenta para computar los ingresos brutos que se declararon. Por otra parte, en la ordenanza del municipio de Iribarren, además de las antes mencionadas, inicialmente deduce el pago por concepto de impuestos específicos, como los que gravan el tabaco y el licor, y además los contribuyentes que ejerzan actividades en otros municipios podrán deducir los impuestos pagados en otros municipios para evitar la doble tributación. Los sujetos pasivos son aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea como contribuyente o como responsable. Para la ordenanza del municipio San Cristóbal es contribuyente toda persona natural o jurídica que realice habitualmente actividades económicas con fines de lucro y que estén dentro de la jurisdicción, independientemente o no que posea la licencia de actividades económicas. Además de esta, en Iribarren se consideran las sociedades irregulares de hecho. En ambos casos, el alcalde tendrá la facultad, mediante reglamento u ordenanza, de determinar como sujeto pasivo a determinadas personas jurídicas. En cuanto a los responsables solidarios, para San Cristóbal son los adquirientes de los fondos y adquirientes de los activos y pasivos de las empresas. En caso de Iribarren, la lista es más específica, siendo como responsables los padres y los tutores, los representantes de las personas jurídicas, los socios y accionistas y lo demás que conforman en las ordenanzas, que sean calificados como tales. Clasificador de las actividades económicas. Este consiste en un catálogo de las actividades que pudiera realizarse en jurisdicción del municipio. El clasificador de actividades económicas para el municipio San Cristóbal está compuesto por el sector económico, el ramo, el código de identificación, el rubro, la alícuota que se aplicará sobre la base imponible y una base del mínimo tributable. Para el municipio de Iribarren, el clasificador tiene el identificador, la descripción de la actividad, la alícuota, el mínimo tributable mensual y el mínimo tributable anual. Una gran diferencia que existe entre los dos es que para calcular el mínimo tributable en el municipio de San Cristóbal es mediante el criptoactivo venezolano denominado petro, y en el caso de Iribarren es con la unidad tributaria. Declaraciones. Las declaraciones del impuesto pueden ser juradas mensuales y declaración definitiva anual. En el caso de la declaración jurada mensual,
el contribuyente deberá determinar, declarar y pagar el impuesto sobre las actividades económicas en los términos y condiciones establecidos en la ordenanza. Para el caso del municipio de San Cristóbal, se deberá presentar a través de medios fijos o electrónicos la declaración jurada mensual en la que refleja los ingresos brutos efectivamente percibidos en el mes inmediatamente anterior y presentarse dentro del mes siguiente. En el caso del municipio de Iribarren, la declaración anticipada mensual se determinará sobre la base del 90% de los ingresos brutos y se deberá presentar dentro de los primeros 14 días al mes siguiente del periodo de imposición. Es decir, que en San Cristóbal se tiene más tiempo para presentarla. La declaración definitiva. En San Cristóbal, el contribuyente deberá presentar en el mes de abril su declaración definitiva de los ingresos efectivamente percibidos en el año inmediatamente anterior. Una vez presentada la declaración, la Administración Tributaria emitirá el documento donde determina el monto definitivo a pagar. Si el monto es mayor al pagado durante las declaraciones juradas mensuales, el contribuyente deberá pagar la diferencia en el mismo mes de abril. La falta del pago dentro de los lapsos correspondientes a estas declaraciones juradas mensuales generará a favor de la Administración Tributaria unos intereses que comienzan a correr luego del vencimiento del plazo. Este se calcula aplicando el equivalente a 1.2 veces la tasa activa promedio de los 6 principales bancos con mayor volumen de depósitos. Para el municipio de Iribarren, la declaración definitiva anual se presentará en el primer mes siguiente a la fecha del vencimiento del año civil. Este será sobre la base del 100% de los ingresos brutos efectivamente percibidos. En caso de vencidos los periodos normales de pago establecidos en esta ordenanza, el sujeto pasivo estará obligado a pagar el impuesto, a pagar un recargo del 12% calculado sobre el impuesto adeudado y pagar los intereses calculados sobre el monto del impuesto bajo el mismo método aplicado en el municipio de San Cristóbal. Las exenciones son un elemento fiscal que libra de pagar un impuesto. En este caso vemos una gran diferencia entre ambas ordenanzas en cuanto a los sujetos que gozan de la exoneración en el impago de impuestos por las actividades económicas, donde la ordenanza del municipio de Iribarren desglosa diversos sujetos. En cambio, para San Cristóbal solo quedan exentos los servicios de educación de preescolar, los de básica, media, diversificada, universitaria y educación especial, que sean pertenecientes a instituciones públicas y los que perciban los aportes de ABEC. En cuanto al municipio de Iribarren, quedan exentos los trabajadores informales de periódicos y libros, las personas con discapacidad, quienes exploten las pensiones y residencias estudiantiles, quienes ejerzan actividades artesanales sin intervención de terceros y actividades primarias como lo es la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal. Las exoneraciones. Esta es la dispensa total o parcial del pago de una obligación tributaria. En el municipio de San Cristóbal no podrán concederse exenciones, exoneraciones o demás beneficios fiscales de impuestos de actividad económica fuera de los casos que están señalados en ella. En cuanto a la ordenanza de Iribarren, esta concede la exoneración del pago de impuestos a contribuyentes que lo soliciten, siempre y cuando éstas se encuentren dentro de los supuestos que ellos colocan allí, que son las empresas que ejerzan exclusivamente actividades de conservación ambiental, las fundaciones y asociaciones de actividades culturales, los institutos de educación y de salud, las empresas industriales de alto contenido tecnológico y las empresas de construcción de viviendas de interés social. Además, comprende una exoneración progresiva a los nuevos establecimientos que se instalen en el municipio. También gozarán de exoneración parcial las empresas en la cual el municipio de Iribarren tenga una participación del 30% o más en sus acciones. Las rebajas. En San Cristóbal se concede una rebaja a todos los nuevos contribuyentes que se establezcan como centro principal de actividades en el municipio de San Cristóbal, concediendo un 50% para el primer año y un 25% para el segundo año.
Además de esto, gozarán de rebajas las actividades de intermediación financiera, de seguros y reaseguros y las actividades de telecomunicaciones. Por otro lado, en el municipio de Iribarren no se concede rebaja por nuevo establecimiento, sino esto lo toma como una exoneración. En esta, las exoneraciones se concentran en incentivar las actividades específicas, tales como el empleo y la capacitación de personal, la participación en obras y servicios públicos, la exportación, los programas sociales, actividades culturales, deportivas y turísticas. Registro del contribuyente. Este consiste en el registro que queda la administración tributaria de todos los sujetos pasivos que realizan actividades gravables dentro de la jurisdicción del municipio. Este contiene toda la información de los contribuyentes, como la identificación, la ubicación del establecimiento, el tipo de actividad ejercida y la situación de sus obligaciones tributarias. La fiscalización. La administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización y de investigación para comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ambas ordenanzas se rigen por lo establecido en el Código Orgánico Tributario, por lo que no existe mucha diferencia entre las dos. En cuanto a la prescripción del tributo, la prescripción de obligación tributaria regulada en ambas ordenanzas se van a regir también conforme al Código Orgánico. Como caso práctico, tomaremos en consideración una empresa que tiene como objeto la elaboración y la venta al detalle de todo lo relacionado con el ramo de la panadería y la pastelería. Esta será formada con capital privado como una compañía anónima. En el caso de ambos municipios, se debe realizar la solicitud de la licencia de actividades económicas junto a los diversos recados que solicitan. En San Cristóbal, esta licencia será aprobada o negada en un lapso de 30 días. En el caso de Iribarren, esta será en un lapso de 10 días, es decir, es menor. Por ser un establecimiento nuevo, en el municipio de San Cristóbal gozará de una rebaja en el primer año del 50% y del 25% para el segundo. En cuanto a Iribarren, esta será del 100% para el primer año, del 80% para el segundo año, del 60% para el tercero y del 40% para el cuarto año. Es decir, para iniciar actividades es más favorable el de Iribarren. En cuanto a la declaración mensual, en San Cristóbal tiene un lapso de un mes luego del periodo de imposición, y en cuanto a la declaración definitiva, esta se debe realizar en el mes de abril. En Iribarren tendrá un lapso de 14 días para la mensual, y para la definitiva se debe realizar en enero. La alícuota aplicable en el municipio de San Cristóbal es de 1,2%, con un mínimo tributable de 0,2 petros. En Iribarren la alícuota va del 2 al 4%, con un mínimo tributable de 4.200 unidades tributarias. Considerando todos estos aspectos, me inclino por establecer la empresa en el municipio de San Cristóbal, a pesar de que no cuenta con unas rebajas tan altas por concepto de nuevo establecimiento. El porcentaje que se va a aplicar a los ingresos brutos como concepto de impuesto será de 1,2%, frente al 2 o al 4% que se aplica en Iribarren. Gracias.